El drama de Tristán. Fuerte preocupación por el estado de salud del humorista. Uno de los comediantes argentinos más queridos de todos los tiempos estaría pasando por su peor momento. El año pasado, Tristán había sido internado por un paro cardíaco, como lo contaba su hijo Federico. Bueno, papá, antes de ayer a la noche había tenido un paro respiratorio. Como saben, la obra social no lo está atendiendo más, lo dejó de atender, nos hizo más cargo. Nosotros estamos cubriendo todos los gastos de medicación, de internación de él, de donde sea. Pero puede caminar, está bien, está lúcido. No, él no caminó más. No caminó más. Él no volvió a caminar nunca más. Su situación de salud que le impidió trabajar, sumado al abandono de la obra social de actores que no cubrió ninguno de los tratamientos y medicamentos de Tristán, habrían dejado al humorista y a su familia hundidos en deudas que no pueden pagar. De que la vida me ha dado cachetazos grandes, por ejemplo. Enfermo, sin trabajo y endeudado, Tristán está pasando su peor momento. ¿Cuál es el estado de salud real del humorista? Todos los datos y detalles exclusivos en A la Tarde. Bien, esta es la situación entonces. Muy sorpresivo, nos enteramos de esto, Cori. Sí, lamentablemente esto sufren varios actores que han tenido distintos problemas de salud, y ahora le está pasando a Tristán, que cuando uno trata de comunicarse con Alejandra Darín o los propios familiares de estos artistas, vos sabés que del otro lado no hay respuesta. De hecho, no dan una ayuda y son tratamientos en algunos casos muy caros, y por otro lado, a veces necesitan, digamos, tratamientos inmediatos o turnos inmediatos, y no pueden esperar 2 o 3 meses como para realmente ser tratados. Ahora, a favor de esto, las veces que se han hecho públicos los casos, como por ejemplo, pongo un ejemplo, el marido de Carmen Barbieri, de Santiago Val, cuando necesitaba un tratamiento sumamente costoso, ¿te acordás que lo querían trasladar y no lo cubría? En cuanto hay una cuestión de exposición pública, reaccionan. Se logra el objetivo, así que quien te dice quizás tenemos suerte. Por parte de la OSA, o sea, de la obra social de actores. Ha sucedido, cuento el caso de Santiago Val porque fue el primero que se me viene a la cabeza, pero tengo el registro de otros casos que cuando se hizo público, lamentablemente se tiene que hacer público para que accionen, pero por suerte a veces sirve para algo, se hace público y se logra el objetivo. ¿Ven tú? Sí, bueno, lo de Tristán era algo que se veía venir en función de algunas circunstancias que hacían público que empezaba como un deterioro, digamos, fruto de la vejez. No es el único caso. No. Hay otros famosísimos del mundo de la comunicación que están en las mismas condiciones que Tristán. ¿Cuál es el conflicto acá? El conflicto se plantea cuando uno deja de verlos con la imagen inmaculada que te brinda la televisión y el escenario teatral. ¿Qué significa esto? La gente está acostumbrada a verte maquillado, peinado, Totalmente. vestido, siempre hecho una pinturita, y de buenas a primeras te encontrás con la realidad de ese actor o de ese comunicador que, llevado a la imagen, está impecable. Y ahí dejan de estar impecables y tienen todas las vulnerabilidades que querramos imaginar. Todas las personas del planeta tienen, Diana. No, voy a correr todo tipo de subjetividad. Para mí Tristán es un gran artista y por supuesto tan solo por eso y todo lo que le dio a la Argentina en ese sentido deberían cubrirle todos los gastos. Cierto es, y aclarado eso, es que las obras sociales, tanto como el sistema jubilatorio en la Argentina, que hoy también está mucho en boca por si hay una reforma o no hay una reforma, es que la verdad, la parte económica siempre tiene más deudas que ingresos. O sea, más gastos que lo que le entra por cuota de cada uno de sus socios. Entonces, lo que sucede en general es que empiezan a aparecer grandes gastos y la economía no está saneada. Entonces, no lo pueden hacer. Aparecen los casos en los medios de comunicación, como dijo Débora, y se encuentra alguna maniobra para poder solventar aquellos gastos. Pero si pasa, pasa entonces. Diana, Claro, y además es una situación como de presión, ¿no? Como que hay que meterle un... Claro, y se da algo particular que por ahí no se dan en cualquier otro trabajo. Nuestro trabajo es, viste, es muy inestable, en el sentido que de repente Tristán, trabajó tantos años con tanto éxito
y de repente no trabaja 4 años y como del sueldo de actores a vos te descuentan para la obra social, automáticamente dejás de tener la prestación. Exacto. Y me parece como una cosa que la van a tener que solucionar en algún momento por la forma que tiene nuestro trabajo. Absoluta, porque más que nadie los actores, los artistas necesitan un sostén. Y esto viene de años y ese agujero sigue estando ahí, digo, y sigue pasando que un artista como Tristán, digo, cuando deja de aportar 2 años, 3 años, a pesar de todo lo que ha aportado, de todo el trabajo que ha dado, se queda sin obra social. No sé en este caso si sucedió eso, pero... Coincido 100%. Está con nosotros el hijo de Tristán. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, chicas, chicos, Luis. La verdad, como decían los compañeros, realmente lo que dijo Diana es una de las cosas muy verdaderas. Es muy difícil que la obra social se haga cargo. Lo dejaron en banda en el peor momento, porque la operación de la cadera fue la operación, pero una vez que salió de ahí, mi papá tiene 85 años, gracias a Dios sigue vivo, está bien, pero a mí me hubiera gustado que siga caminando. ¿En qué situación está hoy Tristán? Mi papá ahora está en un centro de rehabilitación, que es a donde lo pudimos llevar hace 3 años, donde lo venimos pagando junto a mis hermanos, pero no obstante de eso, que es un monto bastante elevado, porque... ¿Podés contarnos, Federico, qué pagás por mes? 56.000 pesos, más medicamentos, más pañales, más apósitos, más lo que pueda llegar a pasar que necesite. Y después de eso, su departamento, que quedó acá en Buenos Aires, los gastos del que departamento. es un piso en Recoleta, que solo tiene 40.000 pesos de expensas. Ah, ok. Y nosotros lo estamos cubriendo junto a mis hermanos, pero, a ver, hoy por hoy se le hace difícil vivir a cualquier... 100.000 pesos para... Nada más que para los gastos de él. Para que hoy funcione la situación. Y hay una realidad, la realidad de él es la realidad de muchísimos... No es una justificación, pero lamentablemente es la realidad de muchísima gente que no tiene la posibilidad inclusive. Y además, como dice él, con la edad, después de haber trabajado toda la vida, digo, todos trabajan toda la vida para poder tener una vejez digna y cuando tienen un inconveniente poder vivirlo lo más dignamente posible y bueno, a veces es Mi complejo. papá fue el socio número 21 de la obra social de actores. ¿Qué significa que lo dejaron en banda? La obra social de actores se tercerizó. Sí. Y cuando mi papá se quiebra la cadera, esto fue en diciembre del 2019. Él estaba todavía con la OSA. Él estaba con la OSA, de hecho nunca la dejamos a la OSA para ver si seguían, pero ellos no tienen lugar para atenderte en Córdoba. No tienen lugar para atenderte. No tienen lugar para atender. ¿No te derivan a otra clínica? No te derivan a otro lugar porque no tienen, o sea, como dijo Diana, no tienen para poder pagar otro lugar. Y además, perdóname, operado en plena pandemia. Operado, no, recién empezaba la pandemia y nosotros... Él tenía un neurólogo para el 12 de febrero y lo habían operado, esto fue el 19 de diciembre. Nosotros habíamos llegado de viaje, a hacer 2 meses y medio de viaje con él, y se quebró, gracias a Dios, porque una vez que estaba en Argentina dije, gracias a Dios que fue acá y no fue en otro país porque me muero. Federico, tu padre está en Córdoba, ¿por qué razón? A ver, ¿cuántos hermanos son, primero que nada? Nosotros somos 3 hermanos. Son 3 hermanos. Uno que está en Perú, 4... En realidad uno que él crió, que es hijo de mi mamá. Sí. Viene mi hermana Victoria, que está en Córdoba, mi hermano Mariano, mi hermano Hernán y yo. Entre ustedes 4 están solventando los gastos. Nosotros 3, sí. 3 que pueden y otro que no puede. ¿O cómo sería? Sí, no más importa. que todo Vicky y yo, que somos los 2 que estamos. Porque Victoria... ¿Por qué está en Córdoba tu papá? Porque cuando nosotros nos dicen que para el 12 de febrero tenía recién un neurólogo, mi hermana es jefa en la parte administrativa de un hospital público muy grande hace muchos años. Bien. Gracias a Dios tuvo la oportunidad, empezó trabajando muy abajo y se ganó el puesto de la parte administrativa. Nunca quiso ser directora, porque los directores pasan 4 años y se van, entonces ella siempre quiso estar en esa parte. Sí. Y cuando pasó de que le daban una medicación, de que pedíamos un médico y lo único que venían eran todas ambulancias de turno, entonces venía el médico de turno y le daba una medicación. Mi papá flasheaba, estaba con cosas, porque no le estaban dando la medicación ni siquiera la que él tomaba. Okay. no Entonces, había un médico que le hiciera un seguimiento, digamos. No hubo un médico. El neurólogo que lo venía a ver venía el 12 de febrero.
Claro, no, por supuesto. Entonces, como mi hermana tenía esta posibilidad, dijimos, carguémoslo en tu camioneta y nos vamos. Y Federico, ustedes no llevaron, evaluaron... perdóname, Débora, y lo llevaron a Córdoba y entonces... Lo llevamos a Córdoba. Córdoba. Lo puede monitorear tu hermana estando ahí cerca. Primero con la medicación que le estaban dando, Sí. la llevamos y se la iba dando yo porque mi hermana, obvio, ninguno quiere darle una medicación. Ahora entiendo por qué estaba en Córdoba, Claro. porque no nos quedaba claro. Débora. Claro. No me quiero meter en las decisiones familiares, No. pero digo, ¿no evaluaron en base a todo esto que está sucediendo hasta que se resuelva vender ese piso en Recoleta y después resolver el tema de la vivienda? Porque digo, estás contando unas expensas de 40.000 pesos. Es una Expensas locura. nada más. Es una locura. Entonces, a veces uno tiene que achicarse para... Sé que está difícil también para vender, ni me lo digas. Pero, vender significa achicarse un poco y poder solventar hasta que realmente puedan lograr el otro objetivo. Es lo que quisimos hacer, pero... Está difícil vender Pero también. como te digo, o sea, está difícil hasta llegar a poner el cartel. Sí. O sea, hablar con una inmobiliaria, te piden tantos papeles y Es papá cierto. en una época fue un tipo que escondía tantas cosas, escondía a un hijo al otro, me decía a mí una cosa al otro. Entonces, Esto, para. no entendíamos. Federico, me matás. Sí, sí, no. Acabas de decir, mi papá en una época escondía tanto todo, escondía a un hijo, dijiste. No, escondía a tantas los cosas hijos. a los hijos, le decía una cosa a un hermano, a mi hermana le decía una cosa, al otro decía otra, entonces no entendíamos, no sabíamos qué tenía, si tenía plata, si no tenía, entonces cuando llegamos nos desayunamos que se había ido de baile, muchas veces de viaje. ¿Qué otra cosa hacía tu viejo así? Que no puedas contar. Increíble lo que estás contando, pero bueno. No, nada más. Él tuvo una vida muy sana. Él salía de trabajar, terminaba el teatro. ¿Cómo es ser hijo de Tristán? ¿Cómo fue para vos? La verdad que en el tiempo que estuve trabajando con él, divino. Ahora, yo que amo la profesión del teatro, hace 4 años, no solo por la pandemia, sino que no puedo trabajar. En el teatro no me llaman para hacer teatro y después vengo con el chico que me trae para acá y vengo hablando con él y se venía riendo y amo esto y es lo que me gusta. Luis me conoce hace mucho tiempo, de hecho he ido a pedirle trabajo a Crónica. Sí. Cora, bueno, Débora también me conoce de Intrusos. La verdad que muchos de los de acá me conocen y sabe que hice la producción ejecutiva, hice las producciones con él cuando tuvo el teatro con Garbellano. Sí. Entonces, ahora lo único que tenemos para pelear son 2 juicios. 2 juicios. El de Cintia Fernández 1 y otro con Y el Marín. otro es con Guillermo Marín, que es una suma bastante importante, que también, como te decía recién, el tema de que papá no hablaba mucho, no sabemos qué es lo que firmó al abogado, que es el doctor Darío Lurgo, el cual siempre yo lo hostigaba diciéndole que quería saber, porque él decía que no podía, no sabía dónde encontrar a Cintia Fernández para cobrarle 250.000 pesos. Ajá. Y estábamos, sí.